Buenas noches. Buenas noches, profe Diego Vera, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué más bien o qué? Bien, bien, ¿Sí me profe, escucha? ¿qué tal usted? Bien, ¿me está viendo? Sí, Sí. espere. Sí, se ve perfecto, profe. Espere. El tablero se ve bien, si es que estoy trabajando desde el celular, ¿se ve bien ubicado el teléfono? Sí, profe, vuelva a activar la cámara nuevamente porque no se está viendo claro. Espere, vuelva a activar, por favor. Ok, dice que usted tuvo la llamada. Espera un segundito. No, espere. Un momento. Dice que el anfitrión lo Profe, detuvo. sí, ¿Sí vuelvo profe, a entrar? salga un momento. Sí, salga y vuelva a entrar, por favor. Listo, muchachos, buenas noches. Mientras ingresa el profesor, le damos la bienvenida a todos los que van llegando nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Les recordamos que nos encontramos en el módulo de matemáticas, un nuevo módulo de este mes, de estas 4 semanas. Por ahí el profe Diego ya se encuentra con nosotros. Listo, profe. Listo. El tablero se ve bien, ¿cierto? Sí, profe, se ve bien. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Se ve bien? Escriban ahí por el chat. ¿Me escuchan bien, cierto, Cristian? ¿Cuál es su nombre? Andrés. Andrés, me equivoqué, perdón. Andrés. Listo, profe. Entonces, para iniciar, siempre hacemos unos avisos parroquiales de 5 minutos y damos inicio. ¿Listo? No importa, hágale, Andrés, no hay lío. Listo. Listo, muchachos. Entonces, nuevamente estamos aquí preparadísimos con el profesor Diego Vera, un profesor que ha estado con nosotros durante mucho tiempo en Cuepa. Les recordamos que la tutoría comienza a partir de las 7 de la noche hasta las 8, así que vamos a aprovechar el tiempo. Importante, muchachos, tener en cuenta los horarios de clase. Recuerden que las monitorías son desde las 5 de la tarde hasta las 8 los días lunes. De martes a viernes tenemos tutoría virtual de 7 a 8 de la noche y los talleres de formación los vamos a seguir desarrollando los días sábados de 9 de la mañana a 12 del día. Les recordamos, muchachos, que nos encontramos en el módulo de matemáticas. Para los que pues, están un poco perdidos, después de matemáticas sigue lenguaje y por último ciencias sociales, ¿vale? Por último, muchachos, para que no se les olvide, como que no nos suceda lo mismo que nos está apareciendo ahorita en imagen, los objetivos CUEPA de esta semana, ¿cierto? Primero que todo, muchachos, recordarles, como el día de ayer les mencionaba, primero que todo, terminar plataforma y conseguir el 25% de nuestra plataforma, ¿listo? De nuestras lecciones. Y segundo, el miércoles de esta semana, es decir, el día de mañana, vamos a poder contar con la hoja de ruta que muy amablemente el profesor Diego Vera nos va a enviar. ¿Listo, profe? Entonces, no siendo más, muchachos, pues damos inicio y pues nada, atentos y recuerden que lo importante es su participación. Listo. Andrés, dos cosas. Número uno, ¿se me dice cuándo les envía la hoja de ruta a ellos? Que El no día de escuché mañana, bien. profe, en cuanto usted me lo envíe. Listo. Señor. Y lo segundo, cualquier pregunta que tenga usted me la comunica por el audio, ¿cierto que sí? Sí, señor, sí, señor. Que Y yo no tengo también acceso al tenemos chat. dos modalidades. Ok, dígame. Profe, tenemos 3 modalidades de participación. La primera de ellas es a través del chat. Entonces ahí vamos a generar preguntas, ¿cierto? También tenemos una modalidad nueva que son las encuestas, ¿cierto? En donde vamos a también incentivar por ahí la participación. Y en segundo lugar, recuerden que ustedes pueden habilitar el icono de levantar la mano que aparece ahí en la pestaña de participantes y nosotros le habilitamos el micrófono para que ustedes puedan participar. Esos son los 3 mecanismos, profe. Listo. Ese proceso lo hace usted, ¿cierto? El de activar el micrófono para que yo esté pendiente. Porque en Sí, el sí, celular a señor. mí no me aparece la pedida de palabra, no me aparece por el celular. ¿Listo? Sí, sin problema, profe.
Dale. Hágale, listo, Andrés. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Como lo decía Andrés, mi nombre es Diego Fernando Vera Valcárcel. Los voy a estar acompañando en este módulo del ciclo 6 correspondiente a matemáticas durante estas 16 sesiones que vamos a tener ya finalizando el mes de septiembre e iniciando el mes de octubre. Finalizaríamos nuestro módulo. Como lo mencionaba Andrés, hemos estado participando de CUEPA durante algún tiempo. También Andrés ha estado acompañándonos. Creo que Andrés ya ha acompañado esta clase en otros años, la de este ciclo. Entonces, pues para él tampoco es desconocido lo que vamos a ver el día de hoy. Posiblemente también nos pueda colaborar con algunas cosas por medio del chat o de la pedida de palabra, como lo mencionaba. ¿Listo? Voy a hacer dos aclaraciones muy rápidas que Andrés mencionaba ahorita. Número uno, recordemos que la hoja de ruta tiene dos entregas. ¿Sí? Vamos a sacar dos notas de esa hoja de ruta. La primera entrega va a ser en la sesión de la tercera semana. Hoy estamos en la sesión número 1, esta semana abordamos 4, la otra semana abordamos otras 4 sesiones, o sea, van 8. Ahí, o sea, hace viernes, ¿sí? Tendrían de pronto el fin de semana para terminar la hoja de ruta, para que yo el martes a primera hora, o sea, en la sesión número 9, ya tenga la primer tanda de la hoja de ruta. ¿Listo? Y en la sesión número 12, o sea, esa misma semana, el viernes en la sesión 12, para la sesión 13, tendríamos la segunda entrega. ¿Listo? Para que yo tenga el tiempo de esa semana de calificarle la hoja de ruta teniendo en cuenta que ustedes saben que la nota hay que pasarla inmediatamente, termina el módulo, o sea, ese viernes la nota debe quedar lista en la plataforma para que sea evidente, ¿listo? Entonces, recordemos, tenemos primera entrega de la hoja de ruta en la sesión 9 y la segunda entrega de la hoja de ruta en la sesión 13, ¿listo? Para que tengamos las dos notas de la hoja de ruta y pues tengamos ya claridad en ese aspecto. Bueno, vamos a iniciar, voy a retroalimentar más o menos cuáles son los temas. Supongo que ustedes ya abordaron la plataforma. Yo estuve mirando la plataforma porque con base a lo que vi en la plataforma voy a iniciar la sesión. Bueno, los temas que vamos a ver son 12, distribuidos en 16 sesiones. Bueno, el número 1 es aplicación geométrica 1, el 2 aplicación geométrica 2, análisis de gráficas número 2, análisis de tendencias, diseños de experimentos, medidas de posición, medidas de dispersión 1, aproximación y series, series y sucesiones aritméticas, series y sucesiones geométricas y finalizaríamos con derivada y específicamente con derivada de un polinomio. Posiblemente en alguna de estas sesiones nos demoremos, en alguno de esos temas, perdón, nos demoremos 2 sesiones. Ahí es donde se van a completar las 16 sesiones. ¿Por qué? Porque hay algunos temas que merecen la complejidad de 2 horas y la necesitan. Por ejemplo, derivadas. ¿Sí? Posiblemente en derivadas nos demoremos 2, 3 o hasta 4 sesiones, 2 para cada una. Bueno, entonces dependiendo de cómo se vaya desarrollando la clase, pues ahí vamos a mirar. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con el tema número 1, que hace referencia a aplicaciones geométricas. ¿Listo? Recuerden que todos los temas que nosotros vamos a abordar en cada sesión están representados también en su plataforma. Quiere decir que con base a lo que yo vi en la plataforma, yo voy a iniciar y a enfocar la sesión. Bueno, análisis geométrico. Hay 3 palabras claves que yo quiero que usted tenga en cuenta para que entendamos muy bien el análisis geométrico. Y es área, perímetro y volumen. Importantísimo. Si ustedes tienen claras estas 3 cosas, para cuando empecemos a hablar de análisis geométrico y aplicación de esa geometría, usted va a ser un ducho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de aplicación de la geometría. ¿Sí? Y usted conoce la geometría como las figuras, de pronto conoce el área de una figura, el perímetro de una figura, cómo hacer el radio, cómo el diámetro, si no, yo se lo voy a recordar poco a poco. Pero lo más importante es que usted aprenda cómo usar esto en la vida real, que es lo que me interesa. ¿Sí? Porque aprender un tema, pues yo simplemente lo busco en internet y fin. ¿Sí? Pero lo importante es la aplicación y eso es lo que nos hace a nosotros particularmente diferentes y es que vamos a mostrarles a ustedes esa aplicación. Yo me voy a encargar el día de hoy de mostrar esa aplicación de una manera muy sencilla y vamos a iniciar con el ejemplo que está en la plataforma. ¿Listo? Para contextualizar la temática. El ejemplo dice lo siguiente. ¿Listo? Recordemos. Una empresa de diseño. ¿Listo? Contratada para elaborar una bandera de un equipo de baloncesto, le pide a un diseñador que haga una propuesta de diseño de esa bandera. Y él propone lo siguiente. ¿Listo? Él propone el siguiente diseño.
Él dice que la mejor forma de representar la bandera es como un rombo. ¿Listo? ¿Vale? Como un rombo. Y cuando da la propuesta, dice que ese rombo va a tener las siguientes medidas. Y dice que esta medida va a tener 28.5 centímetros y esta medida, la vertical, va a tener 40 centímetros. Esta es la propuesta que él presenta y con base a esta propuesta es que nosotros vamos a arrancar nuestra temática. La pregunta que le hacen a la persona cuando envía la propuesta es, ¿cuánta tela yo necesito para hacer esa bandera? Porque el diseñador se contrató para que diseñe la figura o el modelo de bandera, no para que la haga. Entonces, las personas que son las encargadas, los hinchas del equipo de baloncesto, dicen, listo, nosotros como hinchas vamos a diseñar, listo, esa figura, listo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Dicen, necesitamos tela para hacer esa figura. ¿Cuánta tela necesito según esta propuesta? Yo no sé, no sé de tela, no sé cuánto es la tela para hacer esa figura. Independientemente de que usted nunca haya estudiado matemáticas o ingeniería, usted tiene que reconocer que usted necesita saber el área, como lo dice ahí Nicolás, y ahorita me mencionaban algo de la diagonal menor y de la diagonal mayor. Entonces ya quiero centrarme en eso. Antes de iniciar con qué es el área, qué es la diagonal y qué es lo que vamos a ver, yo necesito que usted tenga claro unas cosas para que usted piense bien un ejercicio de este tipo. Yo sé que muchos de ustedes ya dicen, listo, profe, eso es hallar el área. Listo. Otros dirán, no, eso es hallar el perímetro. ¿Sí? Pero posiblemente muchos no tengan ni idea qué es el área, qué es el perímetro y qué es la diagonal. Y eso es lo que nosotros queremos entrar así. Y más, cómo usar esto para aplicarlo acá. Entonces, lo primero que yo quiero hacer antes de resolver la situación problema es que usted reconozca estas tres palabras, cómo las relaciono yo con figuras geométricas. Lo primero que yo debo reconocer es que el área y el perímetro son representaciones de figuras bidimensionales. ¿Qué quiere decir figuras bidimensionales? Que son figuras en dos dimensiones. O sea, en la dimensión ancho y en la dimensión alto, por ejemplo. Por eso es que la mayoría de compras que usted hace en un apartamento le venden metros cuadrados. ¿Por qué? Pues porque es el área. Es la medida que tiene su apartamento en largo y en ancho. ¿Sí? Son medidas de área. ¿Listo? Bidimensionales. Tanto el área como el perímetro. ¿Pero qué es el perímetro? Ejemplo, yo tengo un cuadrado que es una figura bidimensional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, un cuadrado yo la puedo representar en un tablero porque es bidimensional. Pero un cuadrado también tiene una representación tridimensional que ya ahorita la vamos a reconocer. Esto tiene una medida de ancho, una medida de largo. ¿Listo? Es bidimensional porque tiene solo esas dos medidas. Dígame, Andrés. Profe, sí, tenemos aquí una pregunta relacionada a lo que estamos hablando de las dimensiones y Nicolás nos dice, si hablamos de una cuarta dimensión, ¿cuál es la cuarta dimensión que tenemos que encontrar? Nos pregunta Nicolás. Vamos a hacer un paréntesis, Nicolás, para que no nos desviemos de esto. Voy a reconocer las tres primeras dimensiones y ahí hablo de la cuarta. Entonces empecemos por la primera. Es una excelente pregunta, pero es una pregunta más física que matemática. Bueno, porque todavía no reconocemos una dimensión cuarta, pero vamos a reconocerlo fácilmente. Una dimensión, o sea, algo unidimensional. ¿Sí? Unidimensional significa una dimensión, ¿sí? Tiene o solo largo o solo ancho, que es muy poco probable encontrar algo con esas dimensiones porque hasta un cabello tiene ancho y alto, por más delgado que sea. ¿Sí? Entonces, algo unidimensional puede ser algo que tenga solo largo o solo ancho, que es muy difícil de representar. Algo bidimensional tiene largo y alto, ¿sí? O largo y ancho, perdón, largo y ancho, ¿listo? Ejemplo, una baldosa, ¿sí? Ejemplo, una hoja del cuaderno, que una hoja del cuaderno tiene un poquito de profundidad, ¿sí? El largo y el ancho es bidimensional. Lo que es tridimensional es lo que le da la impresión de profundidad a las cosas. Tres dimensiones. O sea, cuando yo tengo largo, ancho y profundo, estoy hablando de tres dimensiones. Ejemplo, esta cinta. Esta cinta tiene largo, ¿listo? Tiene ancho
y tiene profundidad, miren. La profundidad es la que da la impresión de 3 dimensiones, en cualquier figura geométrica. Pero cuando hablamos de una cuarta dimensión, ahí ya la cosa cambia, porque en nuestro mundo físico nosotros no podemos reconocer una cuarta dimensión, para nosotros no existe. O sea, yo no la puedo reconocer, yo no le puedo decir, esta calculadora está en 4 dimensiones, pero la física dice que una cuarta dimensión es el tiempo, porque un cuerpo tridimensional se mueve en el tiempo. Y es reconocido el tiempo como una cuarta dimensión, pero representarlo en algo gráfico, tangible, físico, es prácticamente imposible en este momento. O sea, la comprensión científica que tiene el ser humano ahorita no le da para eso. Bueno, entonces dejemos eso claro. Aunque la pregunta de Nicolás es muy buena y me sirvió mucho para reconocer la diferencia entre estas dos. Por ejemplo, algo tridimensional es esto. Tengamos en cuenta que hacer un dibujo tridimensional en un tablero que es bidimensional no es tan fácil, ¿no? Esto tiene ancho, largo o alto en este caso y profundo. Ahí están las 3 dimensiones. Esta profundidad es la que me da la impresión tridimensional, ¿sí? Eso es lo que me da la impresión tridimensional. ¿Qué hacen las gafas tridimensionales cuando yo voy al cine? Me generan esta dimensión. Y me generan esa dimensión a través de la superposición de imágenes. Entonces yo veo, uy, estoy trabajando en 3 dimensiones, o viendo, pero cuando me quito las gafas en realidad estoy viendo la pantalla que es bidimensional. Al superponer imágenes, doy la impresión de tridimensionalidad, porque pongo una imagen acá, otra acá, 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 la misma, ¿sí? Solo que la corro un poco y eso me da la tridimensionalidad. Bueno, teniendo esa diferencia, yo puedo reconocer que el área y el perímetro son importantes para figuras bidimensionales, pero el volumen es fundamental para figuras tridimensionales. Yo no le puedo hallar el volumen a algo bidimensional, es imposible. ¿Por qué? Porque el volumen me da la cantidad de alto, ancho y profundo que puede tener algo. Pero el volumen para ustedes no es tan reconocido en medidas de altura, distancia, ¿sí? Sino en qué está o en qué es importante, o mucho más importante, por ejemplo, en líquidos. Ustedes ven el volumen es en líquidos. Ustedes van y compran una gaseosa y dicen, no, una gaseosa de 350 centímetros cúbicos. ¿Eso qué es? Eso es un líquido, punto. ¿Sí? Ustedes de pronto en física vieron una cosa que se llama unidades de medida. Y las unidades de medida son metros, centímetros, bueno, en fin. ¿Sí? Todo lo que usted vea en unidades de metros o centímetros es unidimensional. Metros o centímetros. Todo lo que esté en metros al cuadrado o centímetros al cuadrado o hectómetros al cuadrado o decímetros al cuadrado o kilómetros al cuadrado es área. Y todo lo que esté al cubo, por ejemplo, metros a la 3, es volumen. Esa es la mejor forma de diferenciarlos. Por eso cuando usted compra una gaseosa y dice 50 centímetros cúbicos, usted ya sabe que eso es volumen. Y a usted nunca le van a decir, le estamos vendiendo un apartamento de 800 metros cúbicos de volumen. ¿Yo para qué quiero el volumen de un apartamento? Porque no va a llenar de agua, ¿sí? A mí no me importa el volumen de un apartamento, a mí lo que me importa es el área para saber cómo cabe mi cama, si cabe el televisor, porque todas mis superficies tienen base. Yo no voy a llenar eso de un líquido. Entonces, por eso los apartamentos siempre se venden en metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, en fin, ¿listo? En un apartamento, Nicolás, es muy importante la altura, claro que sí. Qué pena, yo estoy viendo el tablero y si me asomo y alcanzo a ver el mensaje, lo leo, porque mi celular no me los deja ver, pero allá me aparece si los alcanzo a leer, yo le digo. ¿Listo? Obviamente en un apartamento es importante la altura, pero a usted nunca le venden la altura de un apartamento. ¿Por qué? Pues porque todos los apartamentos tienen en alguna medida, o cada piso, pues la misma altura. ¿Sí? Y si yo quiero reconocer la altura de un apartamento, a mí no me dicen, oiga, es que mi apartamento tiene 50 centímetros cúbicos porque es largo, ancho y alto. No, 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 no. Ojo, esa profundidad no me la da la altura. En un área es largo y ancho, largo y ancho. El volumen no me lo da la altura, porque la altura también es una medida de largo, solo que en el eje vertical, punto. ¿Sí? El volumen ya es otra cosa, porque cuando yo hablo de volumen es que yo quiero llenar todo el apartamento por completo, todo, en toda su totalidad, como en una gaseosa o en un recipiente.
¿Listo? Teniendo eso claro, estas palabras que son importantes, área, perímetro y volumen, son fundamentales que usted reconozca que yo en área y el perímetro se lo puedo hallar a figuras bidimensionales y el volumen a tridimensionales. Figuras bidimensionales hay una cantidad. O sea, usted puede buscar en internet, en la hoja de ruta, yo les voy a anexar un cuadrito que es con el que vamos a trabajar y hay una cantidad de figuras bidimensionales. Pero ¿qué pasa? Que esas figuras bidimensionales que yo necesito que usted aprenda hoy son solamente 3 por ahora. Mañana vamos a ver la más compleja. ¿Listo? Que es la cuarta. Entonces vamos a empezar a relacionar una figura bidimensional que me da área y perímetro con una figura tridimensional que me da volumen. Porque la mayoría de figuras bidimensionales tienen una representación tridimensional. Le hago un ejemplo claro. Si usted de pronto se vio Interestelar, la película que hablaba de viajes en el tiempo, ¿sí? Si se acuerda de esa película, y si no se la ha visto, véasela, que es excelente. En Interestelar mencionaban cuando veían un agujero negro, porque viajaban por un agujero negro. Una de las personas que estaba en la nave le decía a un científico que qué era eso que estaba al fondo. Y el científico le decía que eso era una esfera y que esa esfera era un agujero negro. Pero entonces la vieja le decía, pero que un agujero es un agujero, no es una esfera, un agujero es un círculo. Y le decía, sí, porque un círculo es una figura bidimensional, plana, pero toda figura bidimensional tiene una representación tridimensional. O sea que el círculo, ¿sí? En 2 dimensiones un círculo después es esta figura, ¿no? Pero en 3 dimensiones un círculo, ¿qué es? Una esfera, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo nosotros ahora es reconocer figuras bidimensionales a tridimensionales. Eso es lo que quiero, porque si yo quiero que usted vea una lista con fórmulas para que las use, que es lo que vamos a hacer ahorita, pues yo entra a este link y véanlas. Pero necesitamos representarlas así. ¿Listo? Andrés, creo que había una pregunta, Andrés. Sí, profe, por acá hay una pregunta interesante de Wilman y es, profe, he visto que cada figura tridimensional tiene su respectiva fórmula. Miras ahí con las faltas ortográficas, muchachos, para que los podamos entender. ¿Cómo hace uno para aprendérselas? Las figuras tridimensionales y las fórmulas, profe. Listo, póngale cuidado, Wilman. Toda figura bidimensional tiene una ecuación y toda figura tridimensional tiene una ecuación. Vamos a verlas yo les voy a enseñar de alguna manera a reconocer la ecuación, pero aprendérselas es una cuestión memorística en gran medida, ¿sí? O sea, yo no le puedo decir, mire, haga esto y se las va a aprender, o haga este truco y se aprende las tablas de multiplicar más fácil. Eso no es tan sencillo, o sea, esos trucos así tan fáciles no existen. Pero si usted reconoce relaciones, es más fácil que sepa qué cosas tiene la ecuación, que eso es lo que vamos a establecer en este momento. Entonces, esa pregunta me dio pie a lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, empecemos y ahí le respondo esa pregunta. Si al hablar no se la respondo, le vuelvo a decir a Andrés y la aclaramos. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. Antes de ver las figuras, yo quiero que usted aprenda un proceso y lo tenga claro en su cabeza. Y es cómo resolver esto. Pero para eso necesita las ecuaciones y las fórmulas, que era lo que decía Will. Y es lo siguiente. Vamos a ver una figura o la primera figura bidimensional que vamos a establecer y que usted creo que se imaginará cuál es la más sencilla, o la que siempre trabajamos, el cuadrado. ¿Listo? Entonces, el cuadrado es una figura bidimensional y tiene una representación tridimensional, que es el cubo. O sea, un cuadrado en 3 dimensiones es un cubo. O sea, si yo cojo este cuadrado y tuviera el poder de coger el cuadrado que está en un tablero y está dibujado bidimensionalmente y lo extraigo a mi mundo físico normal, yo tendría un cubo. Pero si vuelvo y lo meto al tablero, es un cuadrado. Pero es la misma figura. Solo que en el tablero está en 2 dimensiones y afuera en mi mundo físico está en 3. ¿Listo? Entonces, este cuadrado en 2 dimensiones, perdón, el cuadrado es una figura plana bidimensional, pero en 3 dimensiones es un cubo que debería tener las mismas dimensiones. Entonces lo voy a dibujar un poquito más abajo para que me quepa. Entonces, si este es el cuadrado que está en 2 dimensiones, en 3 dimensiones es un cubo, donde cada cara debe ser igual al cuadrado que yo dibujé. ¿Listo? Listo. Cuadrado, cubo, misma figura, pero en 2 y en 3 dimensiones. Como yo dije anteriormente,
Si esta figura es bidimensional, quiere decir que tiene una representación de área y de perímetro. Vamos a hallar las dos ecuaciones. El perímetro de un cuadrado es fácil. ¿Cómo se la va a aprender la ecuación de perímetro? ¿Listo? La forma más fácil es ejemplificarlo con algo, o sea, llevarlo a la realidad. ¿Sí? Como dice Nicolás, es la suma de los lados. Pero ¿cómo lo relaciono? Generalmente para hacer cercas, por ejemplo, para cercar cosas. Cuando yo cerco cosas, yo estoy generando un perímetro. Por eso es que cuando usted va en la calle, le dicen, ojo que acá hay un perímetro de restricción. Un perímetro es un límite. Si yo le digo que haya el límite de mi tablero, pues el límite ¿cuál es? Hasta donde está el tablero y ya deja de ser tablero. O sea, esto, esto, esto y esto. Ese es el límite del tablero. Quiere decir que ese es el perímetro. Así se puede aprender la ecuación. ¿Cómo es la ecuación del cuadrado? Un perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, lado, 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 lado. O sea que el perímetro es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Listo. Ya hallé mi primer característica. Pero tengo que hallar la segunda, que es el, perdón, perímetro. Tengo que hallar esta, que es área. Pero pues el área de un cuadrado es pues súper sencilla, porque creo que es uno de lo que uno se aprende todo el tiempo. Área de un cuadrado lado por lado. ¿Cómo lo relaciono yo, Wilmar? Para Wilmar y para los que tengan esa pregunta. Las áreas de los apartamentos, yo siempre lo relaciono con eso. Porque cuando usted le vende un apartamento y le dan los metros cuadrados de ese apartamento, le están diciendo lado por lado. O sea, lo que tiene de largo y lo que tiene de ancho. Entonces, el área es lado por lado. Yo espero que usted esté almacenando estas ecuaciones, si no se las ha aprendido, si no las tiene, pues para que por favor las tenga, ¿bueno? Porque le van a servir para la hoja de ruta. Y en el caso del cubo, ¿sí? Un cubo no se le halla ni área ni perímetro, a un cubo se le halla volumen, porque es tridimensional. Y este volumen es tridimensional, es porque el volumen de un cubo es lado elevado al cubo, que es lo mismo que decir lado por lado por lado, ¿no? Esas son las tres ecuaciones de esta figura. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Listo? Que es la primera figura de las tres que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿te preguntas, Andrés, qué pareció sin interrogación? Profe, ¿y qué es una arista? Nos pregunta Nicolás. Ah, listo, las aristas ya las abordamos, Nicolás. ¿Listo? Ya abordamos las aristas. Bueno, cuando empecemos a hacer el ejercicio. ¿Vale? Entonces, esta es la primera figura. 30 segunditos para que usted vea esto, ya ahorita miramos las aristas. Bueno, entonces, voy a borrar acá y vamos a continuar con la segunda figura y su relación bi con tridimensional. Entonces, y vamos a hablar de un rectángulo, ¿vale? Entonces, yo tengo este rectángulo, que es una figura bidimensional, es plana, tiene largo y ancho, pero esta figura en 3 dimensiones es un prisma, y uno nunca se podría llegar a imaginar que un rectángulo pueda convertirse en un prisma, si uno cree que hay veces los prismas son de muchas formas, pero en realidad la definición de prisma nace de acá, porque yo lo que voy a hacer ahora es parar ese rectángulo, porque nosotros reconocemos siempre el rectángulo así, yo no sé por qué, creo que fue en la niñez que nos enseñaban a dibujar un rectángulo así, un rectángulo también puede ser orientado verticalmente, o sea, esto también es un rectángulo. Eso es un rectángulo. ¿Listo? En 2 dimensiones. Si en 3 dimensiones un rectángulo es un prisma. ¿Qué es esto? ¿Listo? Un rectángulo se le puede hallar área y perímetro según lo que aprendimos porque es bidimensional. El perímetro de un rectángulo es base, pero, o sea, un perímetro tiene ciertas partes que tenemos que reconocer, ¿sí? Que es esta base, esta altura. Yo puedo decir que esto también es una base, que esto también es una altura, ¿cierto? Pero a diferencia de un cuadrado, yo no puedo hablar de sumarla a las dos al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Pues porque cada una tiene definiciones diferentes. Yo puedo decir que el perímetro es base, más altura, más altura. Pero es lo mismo que el cuadrado. Sí, puede que sea lo mismo, pero la definición no es la misma. Y usted debe reconocer que esto y esto
O sea, los lados más cortos son bases y los lados largos son alturas, dependiendo de la ubicación del rectángulo. ¿Sí? Porque si el rectángulo ahora está orientado así, ahora la base ya no es esta, ahora la base es esta y la altura es esta. Pero al sumarla, independiente de la orientación, va a dar lo mismo. Bueno, entonces esa es la primera. Ahora, el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a la de un cuadrado, que es lado por lado, que en realidad es base por altura. ¿Listo? Base por altura. Y su representación en el prisma de volumen, o su ecuación de volumen, es, el volumen de un prisma es igual a AB por H. ¿Quién me dice qué es AB? La pregunta, muchachos, ¿qué es AB? Área de la base, nos dice Fabián, profe. Bien, es el área de la base. O sea que según la figura que yo acabé de dibujar, es el área de esto. Esto. Y la altura, pues es la medida que hay de aquí. Esto es el área de la base. Y esta es la altura. Y como esto es un cuadrado, pues el área de la base es lado por lado. ¿Listo? Y la altura es esta. Pero si el rectángulo está ubicado diferente, ejemplo, si este prisma está ahora así, ya la base no es esta, este cuadrado, la base ahora es esta. Esta es el área de la base que tengo que hallar y esta sería la altura. Entonces, si ven que en un rectángulo, a diferencia de un cuadrado, dependiendo de la ubicación, la definición cambia, aunque va a dar lo mismo, pero la definición es algo importante. Es como cuando en matemáticas usted dice, es que, pues, profe, un menos que importa, o qué diferencia hay entre 3 y 3.1, pues la diferencia es grande, porque usted con un 3 o con un 2.9 y un 3, con un 2.9 pierde, con 3 pasa. Entonces, un número se hace la diferencia. ¿Sí? Por un menos se cae un puente, decía un profesor que yo tenía en la universidad. ¿Sí? Por un mal cálculo se cae un puente. ¿Listo? Esta es la segunda figura con sus 3 representaciones o ecuaciones. Y tercera y última, un triángulo. ¿Listo? Entonces, el triángulo es una figura bidimensional. ¿Y quién me dice cuál es su representación tridimensional? Esa es fácil. La representación tridimensional de un triángulo Pirámide, nos dicen por es una acá. pirámide, un cono. Sí, ¿listo? Yo no soy muy bueno para dibujar pirámides, pero voy a intentarlo. Creo que es algo así, sí. Me perdí. Sí, me quedó como medio bien, ¿sí o no? Más o menos. Listo. Más o menos es una pirámide, ¿cierto? En donde esto es la base, pero no siempre. La base de la pirámide es un cuadrado. Hay pirámides que tienen las bases circulares y no se llaman pirámides, se llaman conos. ¿Sí? Y también corresponden a la figura tridimensional del triángulo. Entonces, ojo, porque, como les digo, no soy muy bueno, lo voy a intentar. ¿Sí? Bueno, ese me quedó mejor. Eso es un cono, ¿cierto? Y su base ya no es un cuadrado. Ahora su base es un círculo. Asumiendo que haya hecho el círculo bien hecho. ¿Sí? Es un círculo. Entonces, la pirámide y el cono son representaciones del triángulo. ¿Listo? Entonces, avancemos. Perímetro del triángulo. Lado más lado más lado. ¿Listo? Wilman, ahí va su primera respuesta a la pregunta. ¿Cómo me aprendo cómo hallar los perímetros? Si se dio cuenta, en esas 3 primeras figuras que vimos, siempre la suma de los lados. Siempre. ¿Sí? Entonces ahí ya se la aprende. Porque la suma de los lados. Si un triángulo tiene 3 lados, pues es la suma de 3 lados. ¿Listo? Entonces ahí ya está la primera manera de aprender. Ahora, el área de un triángulo. Esa área de un triángulo, sí o sí, toca aprendérsela de memoria. ¿Sí? Y creo que es la que uno siempre se aprende, y es base por altura sobre 2. Entonces uno dice que el área es igual a base por altura sobre 2. De esa no le tengo truco. Le toca aprendérsela de memoria. Y el volumen de la pirámide, ¿sí? De la pirámide,
es el área de la base por la altura sobre 3. ¿Listo? Y están las 3 representaciones. Perímetro y área para bidimensionales y volumen para tridimensionales. Entonces, usted ya reconoció las 3 ecuaciones que a mí me interesaba que respondieran. Nicolás tiene una pregunta. Sí, profe, por acá nos dice, ¿cambiaría la fórmula del volumen en el caso de la pirámide, profe? Si acá en esta pirámide es área de la base, en el cono, pues entonces ya el área, o sea, es que el área de la base de la pirámide, ¿qué es? Un cuadrado. Entonces acá primero habría que hallar el área de un cuadrado, que es lado por lado. Pero en el cono, el área de la base ya no es un cuadrado, es un círculo. Entonces, ¿qué habría que hallar? El área de un círculo. Que de esa vamos a ver ejemplos mañana, porque mañana vamos a abordar esa última figura que es más compleja, que es de círculo a circunferencia. ¿Listo? Ahí están esas ecuaciones. Espero que nos las podamos ir aprendiendo poco a poco. Vamos a empezar con ejemplos. ¿Listo? Sí, Fabián. Depende de la forma de la base que varía. La ecuación en realidad nunca varía, la ecuación es la misma. Lo que varía es el cálculo del área de la base. Eso es lo que varía. ¿Listo? Entonces, ahora sí empecemos a hacer ejemplos. Vamos a finalizar hoy en estos 25 minutos que quedan con los 2 ejemplos. Primero, el ejemplo con el que iniciamos, que es la aplicación que quiero, y después un ejemplo más complejo. Bueno, entonces, empecemos con el primer ejemplo. Profe, una pregunta antes de que comencemos con los ejemplos. Profe, ¿la ecuación entonces en este caso depende de la figura geométrica o cambia Sí, o siempre porque la base del triángulo tridimensional cambia, pero generalmente las bases de las figuras tridimensionales de triángulo siempre son pirámides o conos. O sea, yo nunca he visto una base distinta. ¿Sí? O sea, yo nunca he visto una pirámide. O sea, las bases pueden ser 3, o pueden ser cuadrados, o triángulos, o rectángulos, o círculos. ¿Sí? Un cuadrado y un rectángulo pueden ser la misma cosa, porque yo puedo convertir un cuadrado en un rectángulo. O sea, en realidad un cuadrado es un rectángulo. Yo aprendí que un cuadrado era un rectángulo como en octavo semestre de universidad. Pues porque en realidad esto es un cuadrado. Esto es un rectángulo, solo que este cuadrado es un rectángulo, ¿por qué? Pues porque su base y su altura son iguales, da la casualidad. ¿Sí? Entonces, esto es la misma figura. Entonces, esta ya la quitamos. Esta es la de la pirámide. ¿Sí? Y esta es la del cono. Y pues yo generalmente nunca he visto, muy pocas veces he visto bases triangulares, pero las reconocen hay veces como prismas. ¿Sí? Entonces, esa base triangular que está acá ya no sería ni pirámide ni cono, sería un prisma. ¿Sí? Porque profe, parte de aquí, un rectángulo. Profe, porque un triángulo. Señor. sí, profe, aquí a propósito de lo que nos dice usted, Fabián nos dice, yo he visto ejercicios con muchas figuras como pentágonos. Ah, ok, sí, todos esos son prismas. Todos son prismas. Todos son ¿Por qué son prismas. prismas? Los prismas salen del rectángulo. Y, profe, ¿por qué un prisma tiene como base un triángulo? Porque es que un rectángulo es la unión de dos triángulos. De dos triángulos rectángulos. Acá hay un triángulo y acá hay otro triángulo. Por esa razón, se reconoce esas figuras como prismas. Y cuando tiene base pentágonos, hectágonos, hexágonos, todos esos nacen de todos esos salen de los rectángulos. ¿Listo? Por eso no pueden ser consideradas pirámides. Sí, porque las pirámides y los conos tienen una característica y en la punta. ¿Listo? Vi otra pregunta por ahí. Sí, profe, aquí teníamos una pregunta pendiente con respecto al prisma, que es que Juan Ríos nos dice, profe, no es prisma, no se le dice paralelepípedo. Sí, listo. Vale, cuidado. Las paralelepípedos son de la familia de los prismas. ¿Sí? Solo que cada uno tiene una característica dependiendo de la base de los lados. ¿Sí? Entonces, ya mañana, cuando empecemos a ver las figuras complejas, vamos a empezar a abordar esa clase de prismas que tienen bases con muchos lados. Pero tiene toda la razón. ¿Listo? Eso lo abordamos mañana. ¿Vale? Con eso empezamos realmente mañana. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver estos 2 ejemplos. Dejamos enunciada la sesión de mañana y ya mañana empezamos con
paralelepípedos y todos los que tienen bases diferentes a rectángulos y cuadrados y demás. ¿Listo? Y ahora sí hacemos los ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos muy sencillos porque hoy quería pues, que ustedes recordaran temas, que recordaran conceptos, que yo sé que eso ya lo aprendieron en ciclo 5, en décimo tuvieron que aprenderlo, ¿sí? Pero pues es importante recordar porque de eso es la base. Entonces empecemos. Acá necesitaba hallar cuál era la cantidad de tela que tenía que usar. Cuando me dicen cantidad de tela, es que pues, la bandera tiene que estar hecha de tela, todo esto, ¿cierto? Tiene que estar hecha de tela, ¿sí? Pero resulta que cuando yo cojo una figura como esta, digo que esto tiene que ser tela, ¿sí? Estoy hablando de área. ¿Por qué? Pues por el lo que está compuesta toda la bandera por dentro. Si me dijeran que necesito hacer un contorno a la bandera, eso sería el perímetro, es eso. Pero si estoy consumiendo todo el interior de la figura planasaria, entonces para yo hallar ese valor de tela, yo necesito hallar el área. Entonces, para eso, nosotros vamos a reconocer unos pasos específicos, que es con lo que yo quería finalizar y la intención de hoy. Lo primero que usted tiene que hacer es determinar la dimensión de la figura. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es determinar la dimensión. ¿Qué dimensión tiene la figura? Es bidimensional. Entonces, usted ya sabe que es bidimensional. Si es bidimensional, porque el dibujo se lo dice, o le están preguntando área o le están preguntando perímetro. Listo. Segundo paso, para usted poder resolver la forma de la figura. Usted debe determinar forma de figura. Y esto aplica para cualquier figura, muchachos. Esto no solo aplica para cuadrado, recta, para todos, ¿sí? Y los que vamos a ver mañana también. Determinar la forma. ¿Qué forma tiene eso? Creo que esa forma no la vimos. ¿Qué forma es esa? Pues una forma muy conocida por ustedes y es el rombo, ¿no? Pero del rombo no vimos ninguna ecuación. Entonces hay algunas ecuaciones que vamos a ir abordando a medida que vayamos haciendo las cosas. ¿Listo? Esto es un rombo. Esto no son dos triángulos, ¿sí? Eso es muy diferente. Para eso, yo necesito la ecuación de área del rombo, ¿vale? Entonces, tercer paso. ¿Listo? Después de que yo tengo la dimensión determinada, tengo determinada la forma de la figura, ahora lo que tengo que determinar, ¿listo? Específicamente, es la característica que necesito. Cuando me dicen determinar característica, se están refiriendo con la palabra característica a esto. A área, perímetro o volumen. Y yo ya sé que es área. Entonces yo reconozco acá esto como área. Bueno. Cuarto, determino la ecuación o la fórmula, como la quiera llamar. Yo la voy a llamar ecuación. Y yo determino que el área de un rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor. Y en un rombo, como lo dijeron cuando iniciamos la clase, lo voy a dibujar acá al lado. Esta medida se le llama diagonal menor, D minúscula, y esta medida se le llama diagonal mayor, D mayúscula. Y el último paso, pues es el paso obvio, que es hallar la característica. ¿Listo? Entonces yo digo que esta área es igual a diagonal menor, que era, se me fue, 28.5 centímetros, multiplicado por 40 centímetros. Entonces esa área es igual, pues para eso están las calculadoras, ¿cierto? Entonces, 28.5 por 40, me corrigen si estoy bien, 1140 centímetros cúbicos. Esa es la cantidad de centímetros cuadrados. Esta es la cantidad de tela que necesito. Por eso cuando yo voy a comprar tela, yo la pido en centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados. ¿Listo? Este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo más complejo, que es con el que vamos a finalizar. Entonces, 30 segunditos para que copien eso si lo necesitan y ya borro. Y Listo.
Profe, tenemos aquí una duda interesante con respecto Nicolás nos pregunta sobre el perímetro, cómo se halla. Y recuerda, Nicolás, que halla es con H, de hallar. El perímetro de esta figura, del rombo, Sí, señor. tiene que sumar los lados del rombo. Son 4 lados. Punto. ¿Listo? Suma los lados del rombo. ¿Vale? Porque es que en realidad, si usted se da cuenta, el perímetro de un rombo es la suma de los 4 lados. Profe, pero es que el perímetro de un cuadrado es la suma de los 4 lados. Pero es que un rombo es un cuadrado. ¿Sí? Solo que está orientado distinto. Mire, esto es un rombo. Si usted lo mira así. Pero si usted lo mira así, bueno, si hubiera quedado bien dibujado, esto lo dibujamos bien. Si usted lo mira verticalmente es un rombo, pero si usted hace así, esto es un cuadrado. Un rombo es un cuadrado. Por eso el perímetro del rombo y del cuadrado es lo mismo. ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. Con respecto a Juan Ríos, le damos la palabra a Juan Ríos y mientras tanto, profe, por favor ayúdenos con esta pregunta. Profe, ¿la diagonal menor o mayor se utiliza en todas las figuras? ¿Aplica siempre siendo líneas verticales y horizontales? Nos pregunta Para Wilmer. rombos, para rombos, Wilmer. ¿Sí? Y la diagonal menor siempre es la horizontal y la mayor es la vertical, aunque la diagonal menor, ¿cuál es? Pues la más corta, pero generalmente siempre es la horizontal. Listo, Juan Ríos, entonces tienes la palabra rápidamente. Ya te habilitamos el micrófono. Vale, profe, ¿me escucha? Claro, sí lo escucho muy bien, sí, señor. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Es que usted nos decía que el área de la bandera anterior era 40 por 28.5, pero no sería la mitad, porque digamos 40 por 28.5 sería el doble de lo que necesita, ¿no? No, espere. Ahí tiene toda la razón, Juan, porque si no estoy mal, esperen un segundito, ¿sí? El área de un rombo es diagonal menor por mayor dividido 2. Tiene toda la razón, Juan. El área es diagonal menor por diagonal mayor dividido 2. Ahí me faltó terminar la ecuación, tiene toda la razón. Bueno, Bueno, listo, esta es profe, el muchas área. gracias. Gracias, Juan. ¿Listo? Diagonal menor por diagonal mayor dividido 2. Tiene toda la razón, Juan. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay, Andrés? Listo, Álvaro, ¿cómo estás? Por favor, ya te habilitamos el micrófono. Cuéntanos. No, ya te lo puse en el chat. En la plataforma la fórmula para el área se divide por 2, pero es lo mismo que dijo el anterior compañero. Ok. Sí, señor. Sí, ya. Gracias. Gracias. Nicolás, le damos la última participación antes de seguir con el ejercicio. Por favor, Nicolás, tienes en este momento habilitado el micrófono. Hola, buenas noches. Profe, qué pena una pregunta. Pues ahorita nos ayuda como tal de un triángulo con 3 lados iguales, pero el área para los triángulos equiláteros o diferentes lados es diferente, ¿se halla diferente o no? Es la duda que tengo en el momento. O sea, sí, no te entendí, se cortó, perdón. ¿Me la repites? O Andrés me la repite, porfa, que no la escuché completa. Nicolás, nuevamente tienes habilitado el micrófono porque no se te escuchó muy bien la pregunta. Listo, ¿ya se me escuchan? Listo, sí. Se cortó. Mi pregunta es como tal con referente al área de los triángulos. Ahorita nos diste el área de un triángulo con los lados iguales, pero cuando es un triángulo equilátero que tiene diferentes lados, en diferentes tamaños en cada lado, ¿el área se halla igual o se halla diferente? Ah, ok, listo. En un triángulo que tenga los lados distintos, el área es diferente, ¿sí? Dependiendo del triángulo, ¿sí? Cuando veamos las bases de figuras como prismas, pirámides, que son con bases distintas, como las que hablábamos ahorita, que hablaban del paralelepípedo, ahí vamos a abordar esas áreas. Por ejemplo, el área de un triángulo equilátero es la raíz de 3/4, no me acuerdo bien ahorita, pero si la quieren buscar en internet y la buscas y la compartes, busca área del triángulo equilátero y cambia.
¿sí? No sé si hay otra, Andrés. No, profe, podemos continuar. Muy bien. ¿Listo? No sé si me ayudan a compartirla, a buscar la raíz de 3/4 de A, si no estoy mal, ¿sí? Pero no la recuerdo bien. Alguien que me la pueda buscar y me colabora. Pero sí, en un triángulo equilátero cambia. Bueno. O si no, ya ahorita lo buscamos, ahorita yo la busco acá rápido y se las aclaro bien cómo es. Andrés nos colabora. Bueno, vamos a mirar este ejemplo. ¿Listo? Tenemos un recipiente como este, que es un cono. ¿Listo? Bueno, este número que está acá, para que lo vean bien. Listo. Es un cono que tiene 2 metros de altura y 1 metro de radio. ¿Sí? Profe, ¿por qué un cono tiene radio? Porque su base, aunque este cono esté al revés, su base, en este caso, es una circunferencia. Y una circunferencia tiene radio. ¿Sí? Esta medida, por eso yo sé que es un radio, porque va de la mitad de la circunferencia a uno de sus lados. ¿Sí? A uno de sus límites que me da el perímetro de la figura. Esto se le conoce como radio. R. Y esto es H, que es la altura del cono. El cono está al revés, esta es la base del cono. ¿Listo? Y el ejercicio me dice lo siguiente. En un recipiente de forma cónica de 1 metro de radio y 2 metros de altura, se vierte agua con velocidad constante, como está ahí en la figura. Cuando el nivel del tanque alcanza 1 metro de altura, la cantidad de agua que hace falta para llenar el tanque es. Me están diciendo cuál es la cantidad de agua que hace falta. Entonces, repito, cuando el nivel del agua en el tanque alcanza una altura de 1 metro, la cantidad de agua que hace falta para llenar el tanque es. Listo. Entonces me están diciendo que cuando el nivel del agua del tanque alcanza 1 metro, lo que hace falta en volumen, ¿cuánto es? ¿Por qué sé yo que es volumen? Porque me dicen que lo que hace falta para llenar el tanque. Y yo sé que un cono es tridimensional. Entonces, lo primero que hay que hacer, según el orden que nosotros aprendimos ahorita, es el siguiente. Entonces, lo primero que yo debo hacer es determinar, ¿sí?, qué tipo de figura es, en qué dimensión está, uni, bi o tri. Entonces, yo sé que esto es tridimensional. Segundo, reconocer qué figura es. ¿Listo? Bueno, o más bien en el orden que nosotros establecimos ahorita, pues la forma de la figura. Entonces, la forma de la figura es un cono, con base circular. Tercero, la característica que me están pidiendo. Como es tridimensional, yo ya sé por obvias razones que la característica tiene que ser volumen. ¿Listo? Entonces es volumen. ¿Vale? Cuarta, determinar la ecuación necesaria para hallar la característica. Entonces yo sé que el volumen de un cono es igual, como lo vimos ahorita, el área de la base, que en ese caso sería un círculo, ¿listo? Entonces, el área de la base por la altura dividido 3. Quinto, voy a solucionarlo, lo voy a hacer acá, ¿vale? ¿Quién sabe cuál es el área de un círculo? Que también es muy conocida, usted la tuvo que ver en décimo. ¿Alguien lo dijo, Andrés? Nicolás, radio por radio, creo. Volumen No, igual a AB por... No. ¿Cuál es el área de un círculo? ¿Y por qué estoy preguntando el área de un círculo? Porque acá me piden área de la base para hallar el volumen, y la base de esto es un círculo. Pi radio al cuadrado. Nos dice Listo, por aquí sí. Alan. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, voy a hallarla. Digo, volumen es igual a área de la base por altura sobre 3. ¿El área de la base qué es? El área de la base de la figura, que es un cono. ¿Sí? Y como su base es un círculo, entonces el área de la base es pi por radio al cuadrado
ahora por la altura sobre 3. Este pi por radio al cuadrado es el área de la base. ¿Listo? Entonces yo digo que el volumen es igual a pi por el radio, que es 1 metro, al cuadrado por la altura, que son 2 metros, dividido 3. ¿Cierto? Entonces yo digo que el volumen es igual a pi 3,1416. Entonces 3,1416, que es el valor de pi, por 1 por 2 es igual a 6.28. Entonces yo digo que esto es 6.28, pero tengo 1 metro al cuadrado y tengo 1 metro a la 1, porque acá hay un 1 imaginario. Cuando yo tengo una multiplicación de magnitudes y tengo exponentes, los exponentes se suman. Entonces queda metro al cubo dividido el 3. Entonces yo digo que este volumen es igual a 6.28 dividido 3, me corrigen por si me equivoco, queda 2.09. Quiere decir que este 2.09 de metros cúbicos es el volumen, pero de todo el recipiente. De todo el recipiente. ¿Sí? Y me están pidiendo que cuánto volumen falta, o sea, es el interrogante, lo que está en naranja. Y yo hallé todo. ¿Sí? Entonces, para yo saber lo que falta, necesito saber cuánto hay. Y yo ya sé que ahí dentro hay 2.09 metros cúbicos en todo el recipiente, pero en esta alturita que está acá en 1 metro, debo saber cuánto hay para restarlo con esto y así me da el valor de esto, ¿vale? Pero para eso hay que reconocer primero esto, qué radio tiene. ¿Listo? Y como la altura de esto es 2 metros, yo hago una regla de 3. Me explico. Si 2 metros equivalen a 1 metro de radio, si 2 metros de altura equivalen a 1 metro de radio, 1 metro de altura equivale a 0,5 metros de radio. ¿Sí? Si esto, 2 metros de altura equivale a 1 metro de radio, 1 metro de altura equivale a 0,5 metros de radio. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacerlo acá a ver si me alcanzan a ver. Hallo ahora el volumen de este pedacito y se lo resto a este. Entonces yo digo que el volumen es igual al área de la base por la altura sobre 3. O sea que el volumen de ese pedacito es, área de la base, sigue siendo un círculo. Pi por radio al cuadrado por h sobre 3. Y ese volumen es igual a pi por el radio, que es 0.5, o 1 medio al cuadrado, como quieran, 0.5 metros al cuadrado por 1 metro de altura al cuadrado. Y eso lo divido entre 3. O sea que ese volumen es igual a, uso la calculadora y digo a pi por 0.5 al cuadrado por 1, pues va a dar lo mismo, dividido 3. Y eso me va a dar 0.5. 0.5 metros cúbicos. Y si usted ve en su plataforma, nos están pidiendo la respuesta en términos de pi. ¿Sí? Entonces, para que la respuesta nos dé en términos de pi, cuando usted lo haga en su calculadora, no reemplace pi por 3,1416, sino ponga pi en la calculadora. Entonces ponga pi por 0.5 al cuadrado dividido 3 y ya le da la respuesta en términos de pi. Que eso en términos de pi es 13 sobre 75 pi. ¿Listo? Que yo sé que algunos de ustedes están viendo la plataforma como ahorita, entonces 13 sobre 75 pi. Que si no estoy mal, acá voy a verificar. ¿Listo? Habría que simplificarlo para que nos dé la respuesta. ¿Listo? Ojo que ese 13 hay que simplificarlo, ¿no? Y nos da 0.5 metros de cúbicos. Ahora, este volumen es el de este pedazo. Ahora, este volumen es el total.
Para hallar este naranja, resto el total con ese. Entonces, cojo 2.09 y se lo resto a 0,5. O sea que lo que falta es 1.59. El volumen faltante es igual a 1.59 metros cúbicos. ¿Listo? Sin embargo, ahí está la clase grabada. Sí, profe. Sí, aquí Nicolás dio con la respuesta. Muy bien, Nicolás. Excelente ejercicio. Y nada, profe, pues ya son las 7:59. ¿Algo más por decir? No, muchachos. Ya, si hablo muy rápido me dicen, porque yo a veces hablo muy rápido, entonces siento que estoy hablando muy rápido y no me entienden. ¿Sí? Entonces, si pasa algo así, le dicen a Andrés y yo le bajo las revoluciones. Bueno, igual creo que la clase está grabada y le pueden tomar un pantallazo porque ahí está todo el ejercicio hecho por completo, si quieren también hacerlo. Y ya mañana empezamos con ejercicios de este tipo, pero más complejos. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Profe. Gracias por su explicación. ¿Listo? Señor. No, que me dicen que en la plataforma la respuesta es 7pi/12. 7pi/12 es aproximadamente ese número. 1.6, 1.7. ¿Listo? Entonces debe ser esa la respuesta correcta. ¿Vale? Listo, Andrés, muchachos, señoritas, que estén muy bien y nos vemos mañana. Listo, profe, muchas gracias. Nuevamente, muchachos, la clase ha estado muy nutrida gracias al profesor Diego. Entonces nos vemos mañana, muchachos, teniendo en cuenta 2 elementos importantes. Mañana vamos a obtener la hoja de ruta que el profesor nos va a enviar y mañana la vamos a poder revisar si es necesario y seguimos con este tema de aplicación geométrica. Entonces nos vemos mañana y muchas gracias por su asistencia. Gracias, profe. Nos vemos. Listo, Andrés, chao, nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos.